Pues buenos días con todas en este sabadito de Ilumina, donde, bueno, la intención, como siempre, es compartir el conocimiento, compartir el aprendizaje, compartir información para el crecimiento de todas y cada una de nosotras. Y el día de hoy, Ileana nos va a presentar un tema que, bueno, aunque ya lo hemos hablado, cada vez le vamos dando un enfoque más integral y sobre todo más nutrido con toda la información que día a día vamos teniendo. Y vamos a estar platicando sobre este tema de las heridas. Eh, Heridas, ¿qué onda? ¿Qué son? ¿Qué, cómo? Bueno, ¿y ahora qué con las heridas, no? Y se hablan de heridas en un lado y se hablan de heridas en el otro y ya las estoy trabajando. Y leer estos libros que tienen que ver con las heridas o informarse en el caso muy puntual, estábamos hablando de Ana Mar Orihuela, de las heridas de la infancia, y de Liz Bourbeau con eh, las 5 heridas que te que impiden ser uno mismo. Y bueno, también por ahí ya con este caso con Ileana incorporamos la parte de Reiki, que más adelante se va a integrar con el lenguaje del cuerpo, ¿no? Es como ir construyendo este caminito para llegar para esta otra parte del lenguaje del cuerpo. Y es bastante interesante cómo vamos construyendo ya un camino para este aprendizaje, porque al menos ya, bueno, pues me hablan de las heridas y las empiezo a ver y esta parte de, es que yo tengo todas. Primero no tengo ninguna y al rato, bueno, está bien si tengo la primera. Bueno, creo que tengo la segunda. No, no, seguro que es la tercera. Y llego a la cuarta y luego a la quinta y luego si tengo todas, pero de ahí se va definiendo esa estructura del cuerpo y no tengo mi cuerpo así como de todas formas. Hay una que predomina. ¿Y cuál es la que predomina? ¿Y ahora cómo trabajo en ella? Y de repente es un trabajo arduo de todos los días donde, ay, bueno, ya, ok, a la aceptación la tengo y ni modo, ¿no? ¿En qué momento vuelvo a retomar, vuelvo a ser consciente de que están ahí y de que puedo hacer algo y qué es lo que puedo hacer y hasta dónde quiero hacer? Sí hay una aceptación, pero también hay una construcción, ¿no? Y cómo voy modelando, cómo voy creciendo y hacia dónde quiero ir evolucionando. Y bueno, a lo mejor ahí está una herida y qué tanto es realmente, eh, ya está la herida, ya está nada más como la cicatriz, o si quiero como sanarla y cuando la sano hacia dónde me muevo, pero más que nada es cómo integro toda esta información que hemos venido recibiendo de heridas. Y bueno, pues sobre todo este tema nos va a estar platicando Ileana. Ileana, bienvenida una vez más a este espacio. Gracias, muchas gracias, chicas. Pues buenos días a todas. Andy, Carmen, Viviana, Sonia, Anita, Pati, Karina, Karina Vázquez, Karina Solita, Neri, Betty, Fabi, Giselle, Rocío, Lucy, Jackie. Gracias, Ann, por estar, por haberme dejado compartir nuevamente un espacio más de qué son las heridas, para qué son las heridas, sobre todo también ir entendiendo para qué son las heridas. Y bueno, si tú ya en otro momento has escuchado, pues hoy vamos a volver a escuchar otra versión más de las heridas. Y esto, como comentaba Ana, a lo mejor ya desde otro enfoque, desde lo que se ha ido madurando con los años, de lo que hemos estado leyendo, pues darle como otro aterrizaje a la cuestión de las heridas. Pues estamos listas para comenzar y les voy a compartir pantalla. Ya saben, chicas, si tenemos ay, dejen saco el chat, porque luego hay dudas. Si tenemos duda, cualquier cosa, bueno, pues de preferencia al final. Ok. Bueno, pues hoy les voy a compartir nuevamente lo que son las heridas y la mayoría de las veces el enfoque cuando yo inicié con ustedes compartiendo de las heridas, pues tenía que ver con desde el enfoque de la bioenergética.
Y bueno, para quienes me conozcan, pues ya saben, yo soy Liliana Saavedra y si tú es la primera vez que te estás uniendo, pues yo soy también facilitadora del método de paternidad efectiva, de profesión psicóloga y especializada en la mayoría de las cosas, todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo del niño, el adolescente, pero otra de las especialidades o de las habilidades que fui adquiriendo de manera más específica tiene que ver con todo lo que es la terapia psicocorporal. La terapia psicocorporal desde el enfoque de Lowen, desde el enfoque de Ray, principalmente el padre Ray, y después todo lo que nos comparte Lowen, cómo complementa toda la teoría de Ray para seguir avanzando y seguir trabajando. La que se ve es esta del chat, es la que me comentas. Y sí, es que, bueno, la dejo ahí pero de preferencia ya la minimizamos. Acuérdense, dudas para más adelante. Entonces, pues vamos a enfocar y hoy vamos a hablar de la manera en cómo los tres autores han estado como comentando desde sus experiencias la cuestión de las heridas. ¿De quiénes son los tres autores? Pues uno, vamos a hablar un poco del libro La transformación de las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela, cómo ella nos va explicando desde su experiencia. Este libro se da a partir de su experiencia, a partir de lo que curiosamente a ella le nace la inquietud desde que es muy pequeña y cómo se fue encontrando con preguntas que con el pasar de su vida pues fue dando respuestas y ella considera que a partir de eso pues es cuando le da forma a este libro. Posteriormente veremos el punto de vista de Lise Bourbeau y ella, bueno, pues da un enfoque un poco más teórico de qué son las heridas y cuando yo comento el enfoque más teórico es que me voy a dirigir a lo que es Wright. Wilhelm Wright realmente en el análisis del carácter es donde él plasma que a través de las observaciones, de las investigaciones que él hizo, él plasma esto de las heridas. Él no lo maneja como heridas, él más que nada va a hablar desde el acorazamiento del cuerpo humano y cómo él empieza en los primeros años de vida. Y bueno, las heridas de manera general, si no estamos muy relacionadas, pues tiene que ver con esto en cómo fueron los cuidados de tu infancia. Ahí es donde se van a originar estas heridas, donde ya sea que tus papás o tus cuidadores, cómo fue esta manera, esta forma de trato. También vamos a ver que proporciona una estructura de tu carácter que se forjó en los primeros años de vida y cuáles son desde el enfoque, porque bueno, la comunidad, el colectivo empieza a tener noción de esto a partir de que se da la publicación de estos dos libros, el libro de María Orihuela o de Luisa, y que empieza a decirnos, empiezan a familiarizarse con el término de lo que es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Es como nosotros ya nos fuimos familiarizando. Y bueno, para Ana Mar Orihuela, las heridas se van generando por los patrones inconscientes que afectan las relaciones interpersonales, la autoestima y la forma en que estamos entrando. Esto quiere decir que en la convivencia que ella empezó a tener o en esto que ella empezó a ver de su vida cotidiana, ella se percata de cómo en algún momento estos cuidados que me daba papá, mamá, esta manera me iban provocando un diálogo interno en el que yo de alguna forma sentía como algún tipo de rechazo. Sentía que si estos cuidados también me provocaban un miedo constante que me perseguían por los años, y esto fue creando una máscara. Esta máscara es con la que la mayoría de las veces nosotros vamos a estar interactuando hacia la sociedad.
¿Y por qué yo voy a presentar una máscara? La máscara es creada para mi sobrevivencia. Esta máscara es la que me permite interactuar desde una protección. Esta protección se da porque mis cuidadores, a la hora de estar dando acciones de crianza, de atención, lo empezaron a hacer obviamente desde sus heridas, desde lo que ellos tenían. Y muchas veces la forma en cómo ellos nos marcaron los límites, como ellos nos iban diciendo lo que podíamos y no podíamos hacer, estaba o está siempre muy permeado de la forma en cómo ellos lo vivieron, desde sus miedos, desde sus inseguridades y desde lo que ellos consideran que el niño debe de tener. Ayer precisamente que estaba haciendo la evaluación con una mamá, pues ella me decía, es que no entiende, ¿no? Y yo, ¿qué no entiende? Porque, por ejemplo, sigue agarrando la comida y mete las manos a la comida, ¿no? Y no entiende que lo debe de agarrar con los cubiertos. Y es que de repente él agarra y va y molesta a los demás. Utilizó un término, se los voy a decir tal cual como ella lo utilizó, es como chingaquerito, ¿no? Y yo, ¿cómo es el chingaquerito? Y ella me dice, es que va, están los niños jugando y les quita sus cosas, se ríe y se echa a correr. Y yo, ok, oye, vuélveme a decir cuántos años tiene tu hijo. Y ella me dice, pues 2 años. Y yo, o sea, y él no entiende, sí. Y bueno, pues hay que llevar a toda esa parte, pero como desde ahí el papá o los papás ya hasta ponen sus limitantes, ¿no? Ya le dijeron que él es como yo no entiendo qué le pasa a mi hijo porque no tengo información, pues ya hasta le pusieron ahí un calificativo, ¿no? Y cuántas veces, muy probablemente, esto es lo que nos está pasando cuando no entendemos cosas, nos dejamos llevar primero por esta parte de juzgar. Lo que nos va explicando María Orihuela es que los padres, esta figura de autoridad, muchas veces de manera intencional contribuyen a este desarrollo de la herida a través de sus propias limitaciones y emociones. Y que esto se da en diferentes momentos. Por eso viene como, oye, entonces tengo esto, no tengo lo otro, o tengo todas, porque lo que nos va describiendo la autora es que en el momento de este desarrollo, la autoridad o los padres o los cuidadores, pues están teniendo sus propias contradicciones, están teniendo sus propias emociones, si por alguna razón no lo han sabido gestionar, sus emociones a todo lo que dan. Son demasiado intensas, en ocasiones explosivas, todas las emociones desde la alegría, el miedo, el enojo, la tristeza, el desacuerdo, la angustia, todo esto, nuestro cuidador está manifestando estas emociones con una gran intensidad, con una forma que al niño o que nosotros siendo niños, pues nos fueron permeando, nos fueron en un momento castrando, nos fueron imitando para el propio desarrollo de lo que nosotros quisiéramos o veíamos que podíamos hacer. Y esto es porque el comportamiento de un niño termina siendo el espejo de los padres. Esta manera en donde yo me reflejo, pero principalmente voy a ver todo lo terrorífico que me causa el mundo. Mucho de los cuidados, mucho de las formas en que nosotros los padres empezamos a educar a nuestros hijos viene desde el miedo, viene desde el terror, viene desde lo que no quiero que le pase a mi hijo y entonces vamos tomando decisiones en su crianza manipulatorios, estas decisiones donde no lo vas a hacer así porque yo sé que este camino es lo que te conviene y muy pocas veces dejo que mi hijo explore porque yo no quiero que él viva cosas. Uno de los principales motores para la creación de las heridas es evitar el sufrimiento. Y entonces las heridas desde el punto de vista, pues dice, vamos a encontrarnos que desde que somos muy chiquitos, lo más importante es este control de poder, que lo que el niño pueda tener al 100%, yo lo voy a ir controlando para poderlo manejar. Sin embargo, en muchos de nuestros cuidados y de la vida cotidiana, vamos creando las 5 heridas.
Una es precisamente el rechazo, el otro es el abandono. Y aquí lo que quise plasmarle es que muchas veces el abandono nosotros lo vamos considerando de cuando la pareja me abandonó, o lo tengo claro cuando hoy en día el abandono sigue presente y hoy lo podemos ver con esta parte tan sencilla de que me dedico más a estar en los móviles o en las redes sociales que estar prestando atención. En ocasiones los padres que trabajamos decimos, es que ya vengo cansado, ¿no? Y pues sí, le voy a dar como 5 minutos, pero en el fondo el hijo va a seguir revisando la misma herida que se llama la del abandono y queda con la misma sensación. Hoy en día la población tiene un alto interés, una alta empatía por los perritos, ¿no? Y entonces, ay, cómo me duele que abandonen un perrito ahí en la calle, en la carretera, pero eso mismo es lo que hacemos con los hijos de otras maneras. La manera en cómo juzgamos, criticamos, señalamos, estamos provocando de alguna forma estas humillaciones. Y a veces nosotros decimos, es que me humilló cuando yo era chava, estaba en convivencia y mi mamá o mi papá me humilló en frente de mis amigos. Siempre como vamos considerando, porque así lo va manifestando la autora, cómo en diferentes etapas voy viviendo esta humillación o me traicionaron, ¿no? La herida donde yo voy sintiendo que no tuve la suficiente la gente no respetó, no vio mi confianza y me traiciona. Y también hacemos mucho enfoque cuando lo estamos viviendo como en pareja o cuando llegamos en acuerdos como amigos, que algo que haya sido demasiado traumático, pues consideramos que esa es la traición. Lo vamos viendo como las vivencias de todo nuestro desarrollo cotidiano. Y así es como nos los va planteando la autora, de ahí que nosotros decimos, entonces tengo todas, ¿no? Y la cuestión la injusticia y después viene, bueno, pues la última herida donde vamos sintiendo que no me dieron un trato igualitario, por lo tanto, esto no me permite poderme expresar. Y entonces yo endurezco mi cuerpo, eso me hace sentir fuerte y no me permito a la conexión. Y lo que nos va planteando la autora a través de este camino que nos va llevando a recorriendo las heridas es que al final ella sugiere un tipo, nos hace una serie de ejercicios o nos comparte una serie de ejercicios donde nosotros vamos a ir pudiendo sanar la herida, donde vamos a ir pudiendo encontrarnos con nosotros, reconciliándonos para poder por fin ser nosotros mismos. Es el encuentro contigo. Con respecto a la autora de lo que es Lise Bajur, ella también maneja las heridas con este nombre del rechazo. Y bueno, ella lo que nos va planteando es que la herida surge cuando es niño. Cuando en este niño, por ejemplo, en la herida del rechazo, no tiene este derecho. Ella de manera más clara nos marca que dice es que no tiene este derecho, no tiene este derecho a existir y por lo tanto no se siente aceptado. Esto va provocando, y ella lo dice así, una máscara donde voy a ocultar el gran dolor que yo estoy sintiendo, esta desesperación y sobre todo el que con la máscara voy a demostrar que ya no me duele que tú me rechaces, ¿no? Y en ocasiones, muchas veces puede que hasta nosotros hagamos esto de rechazar a la gente como una manera de defender la situación. Ella empieza a hacer una mención de cómo son los cuerpos, las características que va teniendo y de manera general ella plasma que los cuerpos pues son delgados cuando se tiene esta herida del rechazo, que son delgados, que son frágiles, que en ocasiones no el que sea delgado y que esa fragilidad que se observan en los músculos propicia que se dé un encorvamiento en el cuerpo, un encorvamiento que muchas veces nosotros en el cotidiano decimos, oye, como que tengo acá, ¿no? Me encorvo, tengo una joroba y entonces empezamos a hacer una serie de ejercicios que también, que por ejemplo, hoy que tenemos un contacto de información en las redes sociales, pues aquí están los ejercicios y probablemente lo hagamos y hay una parte en que el ejercicio que yo haga a nivel físico sí va a ser que mi postura se vea diferente
porque va a agarrar una relajación y probablemente una tonificación del músculo. Pero lo que no vamos entendiendo es que esa herida es todavía, o que esa situación del encorvamiento es algo que todavía es algo más profundo de lo que nosotros podemos ver. Cuando nos va mencionando la autora la herida del abandono, pues nos va diciendo que cuando es el abandono es porque el niño, ella se hace mención, siente que no es suficiente, que sobre todo en la herida del abandono, algo de lo que yo voy a experimentar es el apoyo emocional. En ocasiones hasta físico, físico en el sentido de que quiere ser contenido, cargado, y el niño no lo está teniendo. Entonces, en ese momento, pues lo que el niño va a vivir es esta sensación de abandono. Este parece que no importo y que los demás o lo otro tiene más importancia que yo. Entonces, si me causa un dolor, una introyección, un sentirme, se provoca mucho dentro de lo que llama ella la máscara, esta dependencia hacia los otros, porque cuando mi mamá se vuelve a acercar, entonces a ella me vuelvo a sentir importante y sin darme cuenta, yo ahí estoy propiciando la dependencia, que busca constantemente la aprobación de los padres y que en ocasiones el niño empieza a responder en agradar al padre para tener esta aprobación. Y sobre todo algo donde podemos ver que podemos decir, allá abandono, la autora no los menciona, como cuando se va sintiendo las cuestiones de no me gusta la soledad, no me gusta estar solo, no me gusta estar en esta situación donde no estoy en compañía, pero tiene que ver con la herida y obviamente una de las características que presenta la autora de esta herida, pues es el tipo de cuerpo. Ella hace la mención de que tiene su tono muscular es bajo y que obviamente su tendencia a buscar el contacto físico es excesivo. ¿Cuándo yo voy a ver esto? En ocasiones se puede ver o cuando son niños o cuando vamos creciendo, estamos observando gente que sí dice, es que a mí me encanta, yo soy muy apapachadora porque a mí me encanta y probablemente ya te está diciendo que esta es la herida de lo que te pudo haber estado sucediendo en tu infancia. En la herida del abandono siempre se va creando una fragilidad, una victimización ante las cosas. En el abandono, yo soy víctima de las circunstancias. Entonces, cuando yo me vaya sintiendo así, muy probablemente en tu historia hay una cuestión de abandono. Después nos plantea lo que sería la herida de la humillación. En esta herida, pues nos dice que cuando el niño se está sintiendo ridiculizado, y bueno, también esta ridiculización se da porque el papá o la mamá no está teniendo la suficiente empatía o se desespera. Y entonces en eso de, oye, que no te fijas, oye, es que ya, ¿no? O sea, como que bueno, otro de los temas, que eres tonto, que ese tipo de cosas, pero no se dan cuenta los papás que en ocasiones este tipo de llamadas de atención los estamos haciendo en frente de otras personas. Y no necesariamente en ocasiones es que estamos con un público extenso. En ocasiones puede ser en la misma casa. En la misma casa, enfrente de otras personas, pues están a lo mejor mis hermanos, están mi papá o mis tíos, y mamá está llamando esta reprenda. Y lo que está haciendo sentir a ese niño es esta sensación de sentirse avergonzado por su comportamiento. Entonces es importante que vayamos entendiendo que a veces no necesariamente es la ridiculización hacia afuera, sino también dentro de casa. Ahí puede hacer, si yo estoy sintiendo o yo tengo algún tipo de recuerdo donde sentí vergüenza por mi comportamiento, pues muy probablemente está permeada esta herida. La máscara que ya se va a llamar de la humillación es que vamos a empezar a ver a alguien que tiende a ser como masoquista, a alguien que trata de ocultar el dolor. La máscara es alguien que va a ocultar el dolor con una actitud de gentileza, de preocupación hacia los otros. Alguien que va a tratar de ser generoso y demasiado comprensivo hacia los demás. Y esa comprensión, cuando yo no lo estoy trabajando, es porque
oculto realmente la emoción que traigo adentro, porque si realmente yo digo qué es lo que traigo adentro, pues la persona puede que no me acepte y yo otra vez me voy a sentir avergonzado. Entonces, este es uno de los puntos. Las características de esta herida que lo menciona la autora es, pues, si haciendo referencia al cuerpo, es que vamos a encontrar, pues, los cuerpos robustos con cierta tendencia al encorvamiento, a las coberturas y sobre todo al sobrepeso. Y es porque yo tengo que empezar a generar un tipo de protección ante el dolor que estoy recibiendo, ante lo que no me está gustando. Esa es la razón del por qué ese cuerpo se va dando de esta manera. Otra de las siguientes heridas que nos va teniendo es la herida de lo que llamamos la traición. La traición nace cuando el niño se siente que no se están cubriendo sus expectativas, no son cumplidas por personas de confianza. ¿Esto qué quiere decir? En muchas ocasiones, los padres, en la manera en como muy probablemente también ellos lo aprendieron, o en la forma de convivencia, utilizan la manipulación. Y entonces, desde que el niño está creciendo, al niño lo utilizan para manipular. ¿Y a quién manipulan? A la pareja o a las personas que estén alrededor del niño. Entonces lo que van provocando es esta herida, la herida de la traición, donde, ¿por qué el niño o cuando nosotros somos niños sentimos esto como traición? Porque de repente ese padre me hizo sentir que yo era lo más importante, sí, siempre y cuando a él le convenga que yo sea lo más importante para manipular al otro o para hacer sentir mal al otro. Pero cuando a él no le conviene, él me va a hacer sentir que yo no valgo, que yo no tengo importancia y ese nivel de importancia que me puso, después la persona la va también a utilizar para hacerme sentir menos. Entonces, lo que nos va sucediendo es que la sensación de que no están cumpliendo con nuestras expectativas o que las personas me genera un tipo de confianza, pero esa confianza la está traicionando. Por eso es importante como tener en cuenta en cuántas veces nosotros hacemos esto. Y son acciones tan sencillas como cuando le decimos al hijo, dile a tu papá, dile a tu abuelita, este, en muchas ocasiones las mamás utilizan a los hijos para poder adquirir algo o los empiezan a manipular para la adquisición de algo. Entonces, esto es como muy fuerte porque son manipulaciones que nosotros consideramos de no, pero es que lo vamos a lograr. Hay personas que ya lo empiezan a tener más claro de, pues sí, es que yo le dije a mi hijo, dile a tu papá que nos saque, que nunca nos ha sacado o que no nos saca y pues va el niño o la niña y le dice para que lo convenza y en vez de que la pareja enfrente la situación con el esposo de, oye, tenemos que tener un tipo de convivencia fuera de casa, de manera más abierta, ¿no? Todo es encubierto. En ocasiones las mamás empiezan a manifestar algún tipo de molestia, no nada más las mamás, también los papás, algún tipo de molestia o de debilidad, pero para que el hijo salga al rescate de la situación. Y ya eso es la forma de la traición. Entonces, siempre lo que vamos a encontrar ahí, la máscara, es que es alguien que va a querer tener el control de las cosas, el querer dominarlos. No siempre es de manera agresiva, puede ser de manera muy sutil, de cómo yo empiezo a tener en mi mando el manejo de las personas. Y yo obviamente va a haber un momento en que si tú haces lo que yo te diga, entonces vas a ser como de mis preferidos. Pero cuando no me convenga, pues entonces obviamente pues te voy a traicionar. Lo importante es que yo me salga o me sienta a gusto. Esto es lo que en realidad hay en esta máscara. ¿Y qué es lo que yo voy a ver? Voy a encontrar siempre cuerpos que tienen cierta fuerza. La característica es que no son cuerpos débiles, sino sí son cuerpos que tienen cierta fuerza, pero que también la actitud de la dominancia es que lo voy a ver que van a estar cargados de un tipo de forma triangular.
Eso es lo que va sucediendo, ya sea que el triángulo es hacia arriba, o sea, la base del triángulo está arriba y queda abajo en pico, o a la viceversa. La parte de abajo pareciera más ancha y en ocasiones se puede dar en las caderas, ¿no? Porque no vamos a tener unos pies muy anchos, sino en las caderas son más anchas, pero en lo que es la parte de arriba, todo lo que es el tronco es muchísimo más angosto. Ese es el tipo triangular donde lo que vamos a encontrar es un cuerpo que tiene esta herida que se llama la traición. Y luego nos plantea lo que sería la herida de lo que sería la injusticia. La injusticia será a partir de que el niño no está sintiendo realmente cuando el trato, donde durante todo un tiempo me estuvieron dando un trato cordial, amable, pero hay un momento en que cuando, por ejemplo, puede llegar los hermanos, ya el trato es diferente y entonces ya no siento que me estás tratando con justicia, sino que resulta que no, que mi valor se tiene que dar a partir de un esfuerzo. En la herida de la injusticia está un poco permeada con respecto al manejo, por ejemplo, de lo que sería el complejo de Edipo, ¿no? Porque yo a un principio tú me dabas amor y todo esto y de repente el niño empieza a decir, es que yo me voy a casar con mamá o con me voy a casar con papá porque ellos me quieren mucho y pues le vamos a tener que provocar ese dolor de decir, no, no te puedes casar con nosotros porque tú te tienes que casar con otra persona. Y esto lo que provoca es esta cuestión de la injusticia. Es que no es justo, ¿no? ¿Cómo es que no te puedes casar conmigo? Entonces, ese dolor es lo que va provocando que toda la estructura, la máscara que va a adquirir es que es una estructura armoniosa, pero rígida. Va provocando esta rigidez porque lo que sucede es que por un rato tuve un tipo de convivencia y de trato que fue adecuado, que me sentía a gusto, pero que ya después resulta que para que tú me prestes atención, yo tengo que ser perfeccionista, tengo que hacer las cosas muchísimo mejor para que nos voltees a ver. Y de ahí es que se va haciendo esta dureza, esta rigidez, y de alguna manera hay bastante control sobre las cosas, porque lo que voy a estar buscando siempre es mi justicia a la costa que sea, pero voy a buscar mi justicia. Y eso es lo que va sucediendo o lo que va dando la base a esta máscara. Las características físicas es que la mayoría de las veces vamos a encontrar cuerpos rígidos con movimientos, pero muy bien proporcionados. La mayoría de las veces son cuerpos que nos van dando esta cuestión de lo que se llamaría este, atléticos, ¿no? De alguna manera, cuerpos fitness, sin que la persona haga mucho ejercicio. Si tiene un cuerpo así, pues tiene que ver con esta herida. Si la persona hace mucho ejercicio, este cuerpo bastante atlético, bueno, pues probablemente está en algunas cosas de lo que estoy mencionando. Físicamente, la musculatura va cambiando, pero lo que no va cambiando es la cuestión de las emociones en algunos aspectos de manera sana. Y yo ahorita les voy explicando. Igual la autora tiene diferentes libros. Uno de ellos se llama La sanación de las 5 heridas, donde nos propone cómo empezar a sanar, cómo a través de una serie de ejercicios nosotros podemos ir sanando estas heridas. Y bueno, después nos vamos a topar con el siguiente autor. El siguiente autor es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es realmente el autor, es el que generó esta teoría en el caso de él, no le llama las heridas, sino le llama la cuestión de cómo se fue generando el carácter de cada una de las personas. Él, desde investigaciones que hizo con Freud, porque Wilhelm Reich es discípulo de Freud, hubo un momento en que con Freud empezaron en las investigaciones y los análisis que hacían, Reich se empezó a dar cuenta que no nada más era la histeria y la neurosis lo que provocaba que las personas tuvieran comportamientos poco entendibles, sino en sus investigaciones
él observa que hay algo más a fondo, donde las personas empiezan a tener un contacto con la sexualidad, pero que esto tiene que ver con los cuidados. Y entonces él logra a descubrir la caracterología, la estructura de un carácter de cada una de las personas. Entonces, lo que nosotros le vamos a llamar como lo que las autoras le llaman el rechazo, Ray le va a llamar lo que es el esquizoide. El esquizoide dice, es una situación que se genera cuando la mujer, cuando el feto está en el vientre de su mamá. Desde ahí es donde se genera esto. Esto quiere decir que cuando mamá está embarazada, por alguna razón, no está teniendo contacto genuino, contacto consciente con ese embarazo. De alguna forma rechaza el embarazo. Puede ser por circunstancias emocionales, puede ser por circunstancias físicas de salud, ¿no? Que al embarazarme, pues a partir de que me embaracé me están diciendo que estoy teniendo otro tipo de malestares físicos y entonces eso es lo que no me permite sentirme en contacto o simplemente tengo tantas actividades que hacer hoy en día, tengo tantas actividades que no conecto mucho con mi embarazo, que es, ay, que estoy embarazada, ¿no? Y entonces ha sucedido a mujeres que les ha pasado que están en el embarazo y que obviamente, como que de repente, sí, que yo no puedo, ¿no? Porque estoy embarazada. Esa desconexión es lo que va propiciando la falta de contacto con el embrión, con el feto o con el bebé, según en el episodio que esté. Y eso es lo que provoca el rechazo, esa falta de conexión y que obviamente pues vamos a encontrar. De ahí, de aquí es donde la autora toma que los cuerpos delgados, los cuerpos que de alguna forma también no están tan equilibrados, donde el cuello son rígidos, son estrechos, pero sobre todo en la herida del rechazo lo que hace cuando ya Ray nos empieza a platicar, pues empieza a observar que son personas que no les gusta el contacto. Es algo que no toleran. Es algo que no es que no les gusta porque no lo toleran, porque su mismo cuerpo no lo rechaza y entonces son personas que hacia afuera vamos a ver que de alguna forma son frías, son distantes y que es importante entender esto. Desde la postura, ninguno de los autores lo mencionan, pero esto no hay ninguna, en la parte intelectual, en la parte cognitiva, no siempre provocan una disminución, todo lo contrario, la parte intelectual, la parte de inteligencia se va de manera normal. Lo que va sucediendo son la manera en cómo yo interpreto el mundo, la manera en cómo yo gestiono mis emociones, que va a ser a partir de mi estructura o de mi corazón. Y yo obviamente es al rechazar el tipo de energía que está dentro de mí, es una energía muy poca, por eso no se puede desarrollar mucho el cuerpo, porque su energía es poca, no tolera el contacto con más energía, porque yo puedo gestionar, pero al mismo que es poca, es una energía que entonces, como yo no me siento con este derecho a existir, de alguna manera para evitar el dolor, esos cuerpos por dentro generan una velocidad sorprendente. Entonces son cuerpos que internamente por, tienen una manera de gestionar todo lo que ellos tienen de manera muy rápida. Esto es porque pierden un poco el arraigo o mucho el arraigo con la tierra, porque ellos solos, en la parte intelectual, es la parte donde ellos se desarrollan más, porque desde ahí empiezan a comprender todo el mundo que los rodea. Entonces no hay contacto, pero hacen a tener una velocidad muy interna y entonces de repente podemos encontrarnos con cuerpos de que de repente decimos, oye, ¿por qué tú no engordas? Pues quién sabe, ¿no? Me puedo comer hasta un elefante y no engordo, o puedo consumir bastante cantidad de alimento y mi cuerpo tiene una capacidad muy rápida de, de resolver el alimento. No necesito como almacenarlo, sino todo lo contrario.
Yo tengo que rápido resolver lo que está pasando porque solo así yo me siento comprendido y entendido de las cosas, porque mi mecanismo de defensa es a partir de que yo siempre estoy en alerta y entre menos le estorbe a la gente o entre menos los demás quieran tener contacto conmigo, para mí es mucho mejor, porque ese contacto no lo van permitiendo. Pero es porque en el embarazo, ahí Ray es el que plantea más esta parte de que la herida se da en el embarazo, cuando de alguna forma mamá lo rechaza. La siguiente herida lo vamos a ver con la cuestión del abandono. Y lo que nos plantea Ray es que obviamente ya nació el bebé y como lo explicaron las autoras, hay un tipo de poca atención o negligencia de atención cuando el bebé ya nació. Esto se da en el primer año de vida. En el primer año de vida, si mamá se tuvo que ir a trabajar, si llevaron a cabo, que ya empieza a ser menos, pero todavía existimos generaciones que nos tocó de déjalo llorar para que haga pulmones, no lo cargues porque se va a acostumbrar a los brazos. Este tipo de cosas es lo que va haciendo que el bebé se sienta sin contención, por lo tanto, se siente abandonado. Y eso es lo que crea esa fragilidad en el cuerpo. Y esa fragilidad pues no le da suficiente tono, por lo tanto no le permite estar totalmente con la fuerza para estar incorporado y estar derecho. Esa fragilidad es lo que hace que se haga esta curvatura. Y si entonces podemos encontrar que a pesar del ejercicio, oye, como que sigo teniendo mi curvatura o hago ejercicio, hago una serie de actividades físicas donde parece que mi curvatura ya desapareció, pero tarde o temprano otra vez regreso a encorvarme. ¿Y por qué será esto? Porque tiene que ver que lo que no está resuelto es la esencia desde lo que nos plantea sobre todo Lowen, no, lo que no está resuelto es que tu estructura no está sanada el dolor emocional. Estás sanando la estructura física, pero no estás sanando la manera en cómo tú vas interpretando el mundo. En ocasiones han hecho la pregunta, oye, y las gentes que van, por ejemplo, o las personas que van a hacer ejercicio, ¿no? Hacer esta parte fitness, ¿lo cambian o no? Sí hacen un ligero cambio en la situación, pero al final vamos encontrando que todavía la parte emocional no se resuelve del todo. Está un poco resuelta, saben que van a tener algo de fuerza, pero sin embargo ustedes a lo mejor han escuchado de historias donde vamos a encontrar cuerpos bastante trabajados, pero que todavía actúan con cierta victimización hacia la vida. La herida oral nos va provocando una actitud infantiloide. El infantiloide es que cuando yo sea adulto no me asumo como tal, sino tengo comportamientos infantiles. Tengo esta dependencia hacia los demás. El que yo dependa siendo adulto de alguien, de algo, es porque me está diciendo que hay una herida que tiene que ver con el abandono y que obviamente esta herida no me permite ser lo suficiente autónomo para que yo me vaya desarrollando. Otra de las cosas importantes dentro de las heridas que va planteando Wright es que nos va diciendo que, bueno, en él se enfoca desde la necesidad que trae el cliente o el paciente, desde esa manera va encontrando ya entendí por qué piensa o traduce las cosas de esta manera, porque tiene que ver con la herida. La herida, desde el punto de vista de Ray, se desarrolla en los 3 primeros años de vida y de repente a las 2 últimas les da un lapso de hasta los 7 años donde se puede estar manifestando la herida. Los 3 primeros años de vida se van a quedar, ahí es donde se marca realmente la herida más fuerte, en los 3 primeros años de vida y todo lo que nosotros vayamos viviendo después de los 3 años de vida hacia los 7 es la permeabilización de las demás heridas, que las autoras pues, lo van manifestando más por los comportamientos. La siguiente estructura que maneja Ray es la estructura del masoquismo.
El masoquismo se desarrolla en el segundo año de vida, cuando el niño se va dando toda la madurez para el control de esfínter. Entre el segundo y tercer año de vida que se da ese proceso de maduración. En ocasiones el proceso de maduración no se da porque tiene que ver con los cuidados que está recibiendo. No necesariamente tiene que ver con tus situaciones donde es que no está maduro. No, ya hoy en día sabemos y probablemente tenemos que tener muy claro que la maduración de un niño se da por los estímulos que él recibe y el tipo de estímulos que está recibiendo, el tipo de estimulación que están haciendo en casa, es lo que hace que un cuerpo se vaya madurando. Entonces, a esta edad de los 2 al tercer año de vida, se va a desarrollar también, se está desarrollando lo que sería el berrinche. Y si no está manejado de forma adecuada, va haciendo que entonces, obvio, el manejo del esfínter se vaya prolongando, pero tiene que ver con estos cuidados que el niño está teniendo. Muchas veces en estos cuidados lo que se da es este tipo de manipulación, pero es una manipulación donde al mismo tiempo te voy a provocar el que tú te sientas avergonzado, el que si yo no te permito y no respeto tu no, o tus noes, en el momento que me lo estás diciendo, lo que yo voy a ir generando es esta estructura del masoquismo, el que tiene que aguantar la estructura gruesa, la estructura de soporte, tiene que ver, o que es ancho por todos lados, tiene que ver con una actitud de yo aguanto, pero es un aguantar de manera sociable. No es un aguantar quejándome, es un aguantar donde la actitud que yo voy a tener hacia los demás, pues es amable. Pero esto es lo que va generando la manera en cómo no fueron respetados los noes del niño en la edad de 2 a 3 años. Posteriormente vamos a tener la herida de lo que sería el psicopático, y el psicopático, como les explicaba, era este tipo de estructura triangular en el hombre, y en la mujer va a ser de aquí, de caderas o hasta de piernas también muy anchas, y en la parte de arriba va a ser angosto. Este triangular, esta estructura triangular nos está hablando que la energía, porque Ray empieza a manejar que todo esto es energía, que la energía del cuerpo está situada o en los hombros para un manejo del control, ¿no? Porque impone, porque una estructura así, alguien que se ve por arriba muy ancho, nos va a imponer, siendo nosotros niños, y ya sea en la parte de abajo de la mujer, su manera de imposición, pues es a través de todo el manejo de la seducción y de la sexualidad. Cosa que hay un corte energético. ¿Por qué abajo, arriba se hace más angosto? Porque exactamente en la cintura hay un corte energético donde no es consciente de todas estas sensaciones de los deseos. Y entonces todo eso ahí se va acumulando. Hay un corte donde yo no conecto con esos deseos porque de alguna manera los siento prohibidos, y porque si yo permito que esos deseos, pues a lo mejor voy a ser lastimado, entonces hago un control de esto, y en la parte de arriba me vuelvo más intelectual. En lo que se refiere a las mujeres, me vuelvo más intelectual y no reconozco que yo también tengo una serie de deseos, sino todo lo contrario. Mis deseos empiezan a ejercer a partir de cómo yo manipulo a los otros. Y en el caso de los hombres, no, en el caso de los hombres es todos mis deseos van a ser cumplidos a partir de la manera en cómo yo te controle. Obviamente aquí dice la estructura del narcisista. La estructura del narcisista es que el narcisista es alguien que por abajo no tiene fuerza ni fortaleza, pero tiene una labia, una parte de seducción por arriba para ejercer y imponerse ante todos los demás. Y sabemos que muchas veces el narcisista es un seductor sorprendente, maravilloso, que nos hacen sentir las nubes, el cielo, pero ya después hacen un juego donde
En muchas ocasiones podemos ver donde las mujeres se cachan descubriéndose que ellas los terminan manteniendo, que en ocasiones las terminan humillando, ¿no? El narcisista hace esto, donde les dicen que sin ellos no son nada, no son importantes, porque todo lo que tú vales es a partir de lo que yo te he hecho creer, pero pues al final está el control. Ese tipo de cosas se va dando. ¿Y dónde se da? Precisamente después de los 3 años, en la edad donde yo debo de empezar. Bueno, este narcisismo se da cuando el niño tiene lenguaje, el padre, porque para que se dé este tipo de estructura, debe de haber un padre así, padre o madre, así. Y entonces utiliza la actitud de la manipulación para empezar, y obviamente esperan el habla del niño para que se esté dando esta manipulación. Es una constante de cómo se utiliza el hijo para lastimar al otro o para hacer sentir mal al otro, y mal al otro no significa nada más dolor, a veces hace hasta enojar al otro, desesperar al otro y desquiciar al otro. Muchas veces esto se logra ver más del hombre hacia la mujer, pero también la mujer puede ejercer este tipo de actitud, este tipo de estructura del psicopático y que tiene que ver con la traición. Obviamente, pues muchos de nosotros lo tenemos. Ahora, las heridas, como les dije, como que la base de la herida no pueden ser todas, que entonces yo tengo todas las heridas. No, tú tienes una base que puede ser una o dos. Y después el tipo de crianza puede que te estén dando el permeado de la herida, pero no tienes la base. ¿Y cómo lo vamos a ver? Ahorita les comento. Voy por la última, lo que sería la injusticia. Uy. Ok, entonces la herida para Ray es exacta, pero cuando él tiene que hacer el compartir, tiene que empezar a dar hacia los demás, recibe algo injusto, que ya puede ser la llegada del hermano o que no es correspondido por lo del complejo del hijo, y entonces él cierra el corazón, y al cerrar el corazón, para no sentir ese gran dolor, hace que su estructura se vuelva. Está reubicando. Quitar mucho. Entonces les digo, los jueves, Ileana está compartiendo esta parte de bioenergética, ¿no? De cómo la energía dentro de nuestro cuerpo, el pensamiento, el sentir y esta parte de las heridas van conformando todo nuestro ser y cómo vamos aprendiendo sobre estos temas. Ahora sí regreso, Ileana. Listo. Y ya les estoy adelantando jueves y me quedé ahí. Los domingos estamos trabajando sobre igual, de una manera ya más interactiva con los temas. Son los jueves, son los jueves a las 8 de la mañana y los domingos. A ver, ya está Ileana para que continúe con el tema y ya de ahí nos va a ir platicando cómo queda la cuestión. ¿Listo, Ileana? No, creo que ya se Muchas abrió. gracias. Ya. No, creo que donde te moviste igual no hay suficiente